Bienvenidos a Mundos Cruzados. Para los mexicas, el tiempo no era una línea recta, sino un círculo sagrado. El Xiuhpohualli, cuenta del año, era un calendario de 18 meses de 20 días, basado en la observación del sol, la luna y los ciclos de la tierra. No era un sistema de control, sino una guía para vivir en armonía con la naturaleza. Hoy exploraremos esta sabiduría, lejos de mitos coloniales. Duodécimo, Sempoalliluitl, 240 días. Teotleco, llegada de los guardianes naturales. El equilibrio que renueva el mundo, inicio aproximado del 10 al 15 de septiembre y termina del 29 al 4 de octubre, equinoccio de otoño, 22 o 23 septiembre. El día y la noche duran exactamente lo mismo, marcando el punto perfecto de equilibrio. Primeras neblinas matutinas. Como velos entre el mundo visible y el invisible. Árboles que comienzan a pintarse de rojo y amarillo. Los astrónomos verificaban la sombra de las pirámides, que en este periodo formaban una serpiente de luz perfecta. Se actualizaban los registros del movimiento de Venus estrella asociada a Quetzalcóatl. Semillas teñidas con pigmentos naturales se colocaban en espirales en las encrucijadas, simbolizando: donde se cruzan los caminos, allí está el centro. Las familias también lo colocaban en sus espacios de reunión, como patios o cruces de reunión familiar. Las semillas servían como receptáculos de energía y renovación espiritual, honraban a las fuerzas de la naturaleza. Buscando fortalecer el vínculo entre la tierra y el hombre, espejos de obsidiana, en los campos y patios para atrapar el último calor del verano. Comunidades enteras caminaban al anochecer con antorchas de resina de ocote iluminando los límites de sus tierras. Máscaras de plumas que giraban con las ráfagas, imitando el movimiento de Eecatl. Dibujadas con yeso natural, marcaban los sitios donde los guardianes habían tocado la tierra. Glifo que representaba el aliento de Quetzalcóatl, renovando el mundo. Serpiente bicéfala, una cabeza mirando al cielo, otra a la tierra, simbolizando el equilibrio equinoccial. Teotleco celebraba que el verdadero orden nace del equilibrio, no del dominio. Las semillas en las encrucijadas, las antorchas en la noche y las sombras perfectas en las pirámides recordaban: somos puentes entre cielo y tierra. 13º, Sempoalliluitl, 260 días, Tepeiluitl, fiesta de las montañas. El latido de la tierra entre los cerros inicia aproximadamente entre el 30 de septiembre al 5 de octubre y termina del 19 al 24 de octubre. Las montañas se visten de niebla, primeros frentes fríos que coronan los volcanes con blancos vapores matutinos. Hongos emergen entre la hojarasca, señalando los caminos subterráneos del agua. Últimos relámpagos silenciosos, descargas eléctricas sin trueno que los mexicas llamaban mensajes de Tlaloc. Solo se tomaba un hongo por grupo, Yagalistli, dejando siempre el más pequeño como ofrenda a la tierra. Marcación de manantiales, con cintas de algodón teñido, señalaban fuentes de agua para el invierno. Cantos de eco, voces que rebotaban en las paredes rocosas, con versos como: abuelo cerro, préstanos tu espalda para resguardarnos del frío. Ofrendas de semillas, enterradas en grietas con figurillas de barro que representaban a los Tepíctotón. Espíritus de montaña con ocres naturales dibujaban ranas y gotas en piedras cercanas a los arroyos. Rana de jade, símbolo de los manantiales ocultos, tallada en amuletos protectores. Sendero de hongos, glifo que marcaba los lugares donde la tierra sudaba agua pura. Tepeiluitl no era adoración a las montañas, sino reconocimiento de su sabiduría. Cada hongo, cada canto al cerro, cada figura de arcilla decía: somos hijos temporales de una tierra eterna. 14º, Sempoalliluitl, 280 días, Quecholi, plumaje de la gratitud. El vuelo que teje el invierno inicia aproximadamente del 20 al 25 de octubre y termina del 8 al 13 de noviembre.
Bandadas en migración guacamayas, garzas y colibríes pintan el cielo en su viaje al sur. Primeras heladas nocturnas. Rocío que se convierte en escarcha al amanecer. Los bosques en silencio. Los árboles desnudos revelan nidos vacíos como cápsulas de memoria. Recolección ética. Solo se tomaban plumas naturalmente caídas, especialmente las rojas del pájaro quecholi. Trampas de gratitud. Pequeños altares con semillas donde las aves dejaban plumas a cambio de alimento. Máscaras articuladas, con picos que se abrían al bailar, liberando semillas de amaranto. Cantos de despedida, imitando los sonidos de las aves migratorias, para asegurar su regreso. Guisado de huauzontle. Hierba silvestre cocida con chiles ahumados, huevos de pavo, codorniz o carne de venado, que calentaba el alma para el invierno. Amasado con obleas de maíz y pipitoria, pepitas de calabaza, amaranto y miel. En forma de flechas, venado de las nieblas pintado en códices con astas que se convertían en árboles, símbolo de la caza sustentable. Quecholi no era sobre dominar la naturaleza, sino sobre aprender su lenguaje. Cada pluma recolectada, cada canto imitando a las aves, cada flecha sin punta, recordaba: somos parte de un diálogo eterno con lo vivo. 15 Sempoalilhuitl, 300 días, Panquetzalistli, alzamiento de la vida, levantamiento de banderas, la resistencia de la luz en la estación oscura, inicio aproximado del 9 al 14 de noviembre y termina del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Noches más largas del año. El sol parece debilitarse ante el avance del invierno. Primeras heladas persistentes. El frío se instala en los valles y montañas. Últimas flores resistentes. Cempasúchil y pericón desafían las bajas temperaturas. Estandartes solares, elaborados con papel amate teñido de azul, índigo y amarillo, flores, representando. Cada bandera llevaba exactamente 20 pliegues, simbolizando los 20 días del mes. Carrera contra la oscuridad. Relevos comunitarios. Equipos de 4 corredores, representando los 4 rumbos del universo, pasaban antorchas encendidas con resina de ocote. Si la antorcha se apagaba, debía encenderse nuevamente con el fuego del templo principal. Bandera parlante. Diseños que contaban historias del origen del fuego cuando el viento las movía. Azul, el cielo nocturno que protege al sol. Amarillo, la luz que nunca muere. Colibrí de obsidiana. Representaba a Huitzilopochtli no como guerrero, sino como el sol que libraba batalla cada noche contra las tinieblas espiral de semillas. Formada con frijoles negros y blancos, mostrando la dualidad noche-día. Panquetzalistli no celebraba la guerra, sino la resistencia cíclica de la vida. Cada estandarte, cada antorcha, cada semilla plantada en el frío declaraba: la oscuridad es solo el vientre de un nuevo amanecer. ¿Qué opinas sobre estas veintenas? ¿Te gustaría saber más sobre el Xiuhpohualli? Déjanos tus comentarios y comparte este video si te pareció interesante. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando las veintenas restantes.